7 horas con 2 minutos, 5 de la tarde, 2 minutos. Bienvenidos a la tercera emisión de Punto Noticias. Hoy es martes 29 de octubre del 2019. Como siempre, un gusto saludarles a todos quienes se conectan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, Instagram, BK y nuestro portal www.pichinchauniversal.com.es. Saludos cordiales a nuestros oyentes allá en Salcedo, en la provincia de Tungurahua y en el exterior, fundamentalmente a quienes nos han escrito expresando sus muestras de solidaridad, de apoyo, de respaldo a esta labor de comunicadores ciudadanos, de comunicadores comunitarios, de comunicación pública que lleva adelante esta emisora Radio Pichincha Universal. Créanlo, estamos convencidos de lo que hacemos, lo hacemos con ética, con responsabilidad y seguiremos trabajando en beneficio de todos ustedes, para que se conozca también siempre, como corresponde democráticamente, el otro relato. 17:03, aquí comenzamos. Radio Libre. Solo nos manda usted. Punto Noticias. Los entrevistados para hoy, en los próximos minutos, estará Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana. Análisis de la coyuntura política, las denuncias que se llevan adelante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa en la Asamblea con la aprobación o no de esta nueva ley de desarrollo económico que tiene un nombre rimbombante pero que nos va a llevar al desastre? Porque es la verdad, hay que decir estas verdades. Nos va a llevar al desastre, pero se llama Ley de Desarrollo Económico y otras hierbas. Estaremos hablando sobre el tema con Ronnie Aliaga. Y también Vilma Salgado, para redondar, para profundizar sobre la temática económica. ¿Sigue adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué otras medidas le resta al régimen por implementar, pese a los ejemplos patéticos de Argentina y de otros países? Vilma Salgado estará con nosotros, amigas y amigos. 17:04. Le acompaña al volante. Punto Noticias. Y recuerde que en este feriado, es decir, desde el jueves 31 hasta el lunes 4 de noviembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito reforzará el control de la movilidad en toda la capital. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía estacionar sus vehículos en lugares permitidos, respetar las señales de tránsito y contribuir con la libre movilidad. Recuerden que con la colaboración de los ciudadanos se va a disminuir los índices de accidentes de tránsito. Esto sin duda, hay que colaborar. 17:05. Resumen de noticias. Corresponde a esta hora un primer resumen informativo con Patricio Peralta en la cabina 2 de inmediato. Adelante, Patricio, buenas tardes. Al momento. Al momento. ¿Qué tal, Washington, amigos? Muy buenas tardes. Los legisladores del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle y Vicente Almeida, integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, presentaron un informe de minoría en el que piden archivar la reforma económica impulsada por el Ejecutivo. Esto se da luego de que este lunes 28 de octubre, 7 de los 13 asambleístas miembros de la comisión aprobaron el informe de mayoría para que sea puesto a conocimiento del Pleno Legislativo en el primer debate. Sin embargo, las discrepancias por el contenido de la propuesta del gobierno aún persisten. El asambleísta Kronfle indicó que el proyecto impulsado por el gobierno propone más impuestos y concentra todo lo que no debería estar. Añadió que es inconstitucional porque incluye otros cuerpos legales, así como no dinamiza el empleo y ahuyenta la inversión. Ocurre en el mundo.
Reclamos para mejorar los servicios de salud y educación prevalecieron en las primeras marchas de hoy en esta capital y otras ciudades como parte de las manifestaciones de los últimos días en Chile. Más de 2.000 médicos y otros profesionales de salud marcharon pacíficamente por la Alameda desde el Ministerio de Salud hasta la emblemática Plaza Italia para demandar medidas encaminadas a mejorar los depauperados servicios públicos de salud y garantizar la atención médica como un derecho para todos los chilenos. En declaraciones a los medios, Iván Mendoza, secretario del Colegio Médico en Santiago, explicó que las propuestas del gremio son a corto, mediano y largo plazo, y en lo inmediato para que se incremente el presupuesto a la salud, que resulta insuficiente, dijo, para mantener los servicios mínimos. Punto Noticias, el mundo de la información. Aquí lo dijimos. 17 horas 7 minutos, 17 con 7 minutos. Ana Costa, representante de El Churo Comunicaciones e integrante de Wambra Radio. Santiago Aguilar, director de Radio La Calle. Hernán Reyes, catedrático universitario, analizaron la situación de la libertad de expresión y de prensa durante la crisis social y la movilización indígena y popular. A criterio de Acosta, durante las protestas se evidenció la separación que existió entre lo que informaban los medios grandes y lo que miraba la sociedad. Hay una cercanía, un matrimonio entre los medios privados tradicionales y el gobierno que se demostró en el discurso único que manejaron estos sectores, en el que lo que decía el gobierno replicaban los medios tradicionales, especialmente la televisión, de acuerdo a la visión de Ana Costa. Escuchamos. Y claro, la sociedad, a diferencia de anteriores años, que podía decir, bueno, esto es lo que me está contando, esto es lo que está pasando, ya no está comiéndose el cuento de lo que está sucediendo, y tiene herramientas digitales, un celular, la posibilidad de las redes sociales, de comunicar y de decir, esto no está pasando, lo que me está diciendo este canal o lo que no me está diciendo este canal no es lo que está sucediendo. Entonces tengo la posibilidad activa de confrontar, de responder y de criticar también el discurso de los medios que está hermanado, amarrado, digamos, con el discurso oficial. Y eso se vio, digamos, durante la cobertura de la protesta, pero también se vio posterior a la cobertura y se está viendo ahora, digamos, con cuál es el mensaje que se está unificando para decir qué ocurrió en la protesta. Por ejemplo, con el dato de cuántos fallecidos están ahí, quiénes son los heridos, sobre los actos vandálicos, cómo se cuenta lo que está pasando de las violaciones a derechos humanos, y eso es lo que está ocurriendo, que los medios no lo están contando. Para Hernán Reyes, la ciudadanía es víctima de un bombardeo masivo de contenidos noticiosos en épocas, no de crisis, sino en época normal, a través del cual se anestesia respecto a lo que está pasando en el país. Parecería que no pasa nada. Para el experto, los políticos no entienden qué es lo que pasa, cuáles son las causas para esos brotes de protesta social tan grandes, con tanta magnitud, que no alcanzan solo a Ecuador, sino a América Latina. Lo que está pasando es que la gente está harta de que eviten, de que desvíen la atención los medios privados con respecto a los temas fundamentales de la sociedad, de que haya un silencio permanente, este cerco mediático del cual se ha hablado tantas veces y este circo mediático del cual echan mano los medios privados fundamentalmente para poder obtener rentabilidad. Cuando a mí me han preguntado, bueno, ¿y qué tienes en contra de los medios privados o comerciales? Digo eso, es decir, que se contrapone en la mayoría de las veces su responsabilidad social como medio para poder mantener conectada a la sociedad con sus problemas de fondo, con su afán y su interés por obtener lucro y rentabilidad. Y esto, por supuesto, se nota en las calles, ya lo menciona Ana, y utilizando la misma figura, se ha metido en el mismo saco diciendo que por un lado está esa mirada dogmática de parte del poder que dice los medios hay que defenderlos a toda costa, y cómo puede ser que agredan a piedrazos a un periodista, mientras más conocido, más escándalo generará aquello.
y con toda la solidaridad que hay que tener en contra de todo acto de agresión a cualquier periodista. No es lo mismo eso, no se mide con la misma vara aquello, no se publicita aquello con la misma vara en defensa, en aras, se supone, de la libertad de expresión, libertad de prensa, que cuando son callados, cuando son sometidos otros medios de comunicación que están cumpliendo otro papel y que quizá tienen una mirada distinta a la oficialista. Creo que el caso de Radio Pichincha Universal es el más claro de todos. Santiago Aguilar considera que con el trabajo que cumplieron los medios alternativos durante las protestas sociales, quienes ganaron fueron los ciudadanos, que fueron informados sobre lo que realmente pasaba en las calles y por qué la gente se movilizó. Entonces yo creo que ahí quienes ganamos fueron los ciudadanos. Le dieron una bofetada a los medios de comunicación y al poder diciéndole, oigan, aquí está la gente que desde su humilde espacio, desde su rincón, está intentando hacer una comunicación distinta, porque nos pueden estar vendiendo Bob Esponja o productos para adelgazar mientras a la gente la están matando, pero yo estoy aquí como ciudadano y como actor respondiendo comunicacionalmente a esa suerte de victimización en la que entran tanto medios de comunicación como gobierno. Y ahí hay una colusión, si ustedes quieren ver, porque el gobierno, ¿qué dice? Por un lado, nosotros somos víctimas de los Latin Kings, de Maduro, de Correa, de Russia Today, o sea, todos los factores externos que victimizan al gobierno. Y por el otro lado, los medios de comunicación también victimizándose, Teleamazonas prendiendo satélites, abriendo señales desde Guayaquil porque se han quemado unas camionetas, no sé qué. Freddy Paredes, evidentemente, uno tiene que rechazar una acción cobarde y alevosa como esa, de golpear a una persona por la espalda, más aún del modo en el que fue, pero por supuesto no puede ser más importante la agresión a un periodista, que siendo importante no es tan importante como los 9, 10 muertos que hay todavía, pues. Punto de encuentro con el invitado. (17 horas 13 minutos). Varios analistas consideraron y han considerado que el detonante de la crisis política y económica de Ecuador fue o es el rol que está jugando el Fondo Monetario Internacional en el gobierno del presidente Lenín Moreno, las exigencias que hace el fondo para que se implemente un paquete de medidas económicas que ahora mismo se debaten en la Asamblea Nacional. Una parte de ellas, porque se presume que serán enviadas otras que podrían atizar nuevamente el fuego que movió al país durante 11 días, hace pocas semanas nada más. De este tema vamos de inmediato a hablar con nuestro invitado, Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ronnie, muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué está? pasa en la Asamblea? ¿Va o no a aprobarse semejante paquete de medidas? ¿Cómo está, Washington? Muy buenas tardes, un saludo a todos los ciudadanos que están en audiencia. Y realmente es decepcionante, le digo como joven político, cada vez me gusta menos la política, de ver cómo responden a los intereses del poder de turno, que realmente poco o nada les interesa la voluntad popular, que en este momento esta ley económica urgente, que tiene tantos problemas, ¿no?, coyunturales, siendo serios, objetivos al revisar, me tomé la molestia de revisar las 220 páginas, se modifican 22 leyes y he empezado a hacer unas claquetas informativas para que la ciudadanía, ¿no?, de forma muy digerida, la pueda asimilar, pueda ver y sepa más o menos el contenido de esta ley. Y realmente me parece, como decía, decepcionante de ver cómo los políticos responden al interés de turno y vemos como una comisión de desarrollo de régimen económico que trata la ley económica urgente, sesiona de manera rápida, no diligente, y el día de ayer ya aprueban, ¿no?, que vaya al primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional con 7 votos a favor, que están los de AP, los de Suma, se abstienen Social Cristianos y obviamente nuestros 3 compañeros de Revolución Ciudadana votan en contra porque son medidas antipopulares. El día jueves ya vamos a tratar el primer debate de la ley económica urgente, que básicamente lo que quiere decirnos a nosotros los ecuatorianos, en resumen sencillo, que es la ley de Moreno y de sus amigos los banqueros. Es una ley de saqueo al erario nacional, a los más humildes de la patria, y que de fomento productivo no tiene absolutamente nada.
porque aquí lo que hablan es de los intereses de la banca, las tasas de la banca, la regulación ya no por parte de un directorio del Banco Central, sino de una junta. La privatización del Banco Central. Por supuesto, y la privatización del fondo de seguros y reaseguros que tienen actualmente, que están en manos públicas y que garantizan los ahorros de todos los ciudadanos ecuatorianos. En el momento que pasa a ser este fondo privado, ¿verdad?, puede fallar. Y si falla, ¿a quién le vamos a reclamar? A una empresa privada que ya cogió y se fue del país. Y en este momento sí tiene que responder el Estado ecuatoriano. Además, algo también muy importante, el tema de querer darle esa autonomía al Banco Central, cuando por Constitución la política monetaria tiene que ser impartida por parte del Ejecutivo e implementada por parte del Banco Central del Ecuador. Es decir, como siempre, pero eso no sorprende, que Moreno siempre trate de eludir sus responsabilidades que constitucionalmente son otorgadas, sino que él trata de evadirlas. También es muy peligroso y es un riesgo latente para la dolarización la eliminación parcial del impuesto de salida de divisas. Aquí estamos hablando de que tenemos que proteger esta moneda porque no es nuestra moneda, no es que podemos coger e imprimir, no. Tenemos que proteger las divisas. Obviamente deberían haber incentivos al sector de la exportación, no al de la importación, ¿no? Tiene que jugarse de esa manera. Lamentablemente nos damos cuenta, y quienes están co-gobernando con Moreno en este momento son los que aplauden. Imagínate, yo veía atónito un comunicado de la organización política Creo, donde decía que es beneficiosa, que se implementan créditos para el sector agropecuario y toda la cosa. Mire, si el banco quiere ser tan bondadoso, ¿por qué no coge a todas las personas, a los agricultores, los pequeños empresarios, economía popular y solidaria, y les dice, ¿sabe qué? Está moroso en su obligación, vamos a reestructurarle la deuda, le vamos a dar más años y a menos interés? Ahí se ve realmente el compromiso por parte de la banca privada, pero acá lo que están diciendo es al contrario, que la banca a través de esta junta va a tener cómo regular las tasas, y obviamente usted entiende que si en el país no existen las suficientes divisas, se encarece el costo del dinero. Entonces van a subir las tasas de interés, a decirle, es que le estoy haciendo un favor, no es que no hay recursos y yo le estoy prestando. Por eso es el interés tan alto. Tratan de jugar con la mente de la ciudadanía, diciéndonos que esto es lo correcto, que esto es lo conveniente para el desarrollo del país, pero no es así. Habían y existen medidas complementarias. ¿Por qué no van a cobrar a los empresarios deudores? A los que ya les hicieron la remisión de intereses y de multas por parte del Servicio de Rentas Internas, fueron más de 4.000 millones de dólares, y otra vez el 70% de ese listado ya está en mora de nuevo. Están esperando que otra vez les perdonen y les condonen. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano tiene que comprender, como piden los funcionarios de gobierno, tienen que comprender cuando le están metiendo la mano al bolsillo al pueblo humilde, a la gente de a pie, y a los empresarios nuevamente los tratan de beneficiar? Y ahora con esta ley para los bancos, para la ley bancaria que la están proponiendo, será, créanme, que las condiciones dignas de los años 90, tal y cual. Imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Estamos viviendo una dictadura camuflada, y ustedes, los medios de comunicación, que aprovecho para solidarizarme, los medios de comunicación libre e independiente lo han sufrido. Los cogen, los cierran, los clausuran, los agreden, luego los dejan seguir, pero es esa intimidación que trata de hacer un régimen para que todos estén a su favor, de su lado, y sin embargo, cuando la ciudadanía, usted la escucha hablar, nos podemos dar cuenta de la grave y profunda crisis económica, social y política que estamos viviendo como pueblo ecuatoriano. Realmente eso nos lleva a, como legisladores, los que tenemos clara la consigna de que hemos llegado por la voluntad popular y que tenemos que responder a los intereses de las personas que más necesitan, a seguir luchando por ellos. Pero yo los exhorto, como siempre lo hago, a que el ciudadano esté muy atento a la participación de los legisladores dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, y a quienes con sus discursos, sus acciones y sus votos están en contra del pueblo humilde, en contra del de a pie, y quienes sí vamos a estar respaldando siempre al pueblo humilde, el pueblo ecuatoriano. ¿Y usted no teme, a propósito de lo que está asegurando, no teme, le pregunto, ser judicializado? Porque ahora resulta ser que cuando usted trabaja
ya sea en un medio de comunicación o en su tarea como legislador, inmediatamente es judicializado y otras personas son detenidas, las radios son clausuradas. O sea, esto es tremendo. Pero por supuesto, ¿cuándo este nivel de persecución? Mire, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que reaccionar, ya lo ha hecho en gran medida, pero asimismo la fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y militares, que es de conocimiento público, que vimos con asombro cómo quienes juraron en su momento cuidar nuestra seguridad nos agredían, ¿verdad? A ciudadanos que pacíficamente estaban transitando o alzaban las manos haciendo la seña de que no tenían nada, que estaban en paz, y los golpeaban. Y le pasaban la motocicleta. Y le pasaban la moto encima y les hacían tantas atrocidades. Sin embargo, ellos son los que ahora están denunciando, ¿no?, a los ciudadanos por haberlos maltratado. Yo creo que esa es parte de la estrategia de generar un caos dentro del país. Mire, yo le hago un recuento. El presidente Moreno, cuando dijo que era muy valiente y se fue de Carondelet y se fue a refugiar a Guayaquil, él dijo que él estaba preparando las condiciones para sus amigos Jaime Nebot y Guillermo Lasso para que ellos sean presidentes, porque iban a ser presidentes e iban a poder cumplir sus planes. Estas son las condiciones, ¿verdad? Generar una crisis económica, una crisis social, la convulsión que ha existido, generar esta brecha social que se ha dado, porque empezaron con los comentarios discriminadores, xenofóbicos en contra de los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los mismos políticos que después le van a ir a pedir el voto y lo van a abrazar, ¿no? Entonces generaron estas condiciones para que vengan los supuestos salvadores luego. Entonces ellos van a ser los supuestos salvadores. Pero el pueblo ecuatoriano no se deja engañar y ya se está dando cuenta. Imagínense, para poner el caso, a la prefecta de Pichincha la detienen de manera injustificada, de una manera ilegal, usando una violencia excesiva cuando ella estaba acostada en su vivienda. No había riesgo de fuga. Tenían que haber llamado, decir, bueno, queremos ir a su casa. Tenían que haber avisado a los abogados, pero no hicieron eso. En este caso vienen, cogen, allanan y la llevan detenida por unos tweets, por unos pronunciamientos. En cambio, en mi ciudad, la alcaldesa de Guayaquil entró con unas volquetas al puente de la Unidad Nacional y no dejó pasar a nadie. Y dijo que los indígenas que venían iban a robar y a causar destrozos. Cuando, siendo guayaquileño, y a mí me dio mucha pena que los desmanes y los actos delictivos se habían producido en el suburbio de Guayaquil, en la parte sur, en la perimetral, y eran de propios ecuatorianos, de propios guayaquileños que habían incurrido, ¿no? Que no justifica la violencia en ningún sentido. Pero imagínense, una autoridad hace eso, paraliza el servicio, corta la entrada a una ciudad. Y con bienes públicos. Y con bienes públicos. Municipales. Y no pasa absolutamente nada porque son amigos, están cogobernando. Pero acá, una prefecta, lo único que hace es llamar a la paz, y la tratan de vincular por unos mensajes al tema de rebelión, porque quieren vincular al terrorismo y tantas cosas. Como saben que es tan burdo el show, tratan de irse por el lado más sencillo. Y aquí lo único que buscaban era hacerse del cargo que ella ostenta, ¿no? Una autoridad de elección popular, que lo que están buscando es destituirla, ¿no?, y hacerse con la prefectura. Yo creo que vivimos tiempos muy oscuros, tiempos que para la ciudadanía han sido nefastos, que nadie en su sano juicio le va a decir en tal o cual negocio nos está yendo excelente, ¿no? Es falso. Aquí tenemos que hablar las cosas como son. Y aquí vivimos realmente en un gobierno represor. Recuerdo que cuando estuvo toda la convulsión, el tema de que la asamblea muda, una asamblea cómplice de toda la desgracia que le pasó al pueblo ecuatoriano, se quedaba callada, la bancada de la Revolución Ciudadana salió a exhortar al presidente de la Asamblea Nacional que convoquemos un pleno y busquemos una salida constitucional a través del artículo 130, literal 2 de la Constitución, que habla de la destitución de un presidente por una grave crisis y conmoción interna. Y eso ya existía porque había un decreto de estado de excepción que decía que había una conmoción interna. Al fin del día se planteaba eso. Podíamos debatir en la Asamblea Nacional y buscábamos una solución. ¿Pero qué hicieron? Acusarnos de golpistas, desestabilizadores, de que nosotros habíamos generado el caos, que nosotros éramos los violentos, ¿no? Cuando era todo lo contrario, estábamos buscando unas soluciones. Asimismo lo han hecho en Chile y los legisladores han pedido que la Asamblea censure al presidente de la República y nadie les dice desestabilizadores, porque aquí lo que hace falta es coger y leer la Constitución y la ley y revisar. Pero aquí aprovecharon todo el aparataje comunicacional para acusarnos, exponer nuestros nombres
nuestros rostros ante la opinión pública como desestabilizadores, como delincuentes. En mi caso particular, por ser miembro de una organización urbana, por ser miembro de los Latin King, como asesino, violador, delincuente y de todo, sin ninguna prueba. El presidente de la República, como él dice que es tan valiente, esperemos que deje que la justicia actúe realmente de una forma independiente y tendrá que responder ante todas las acusaciones que él ha hecho. Toda la difamación y la calumnia que ha hecho sobre mi nombre y el nombre de mi organización, él la tendrá que demostrar, porque aquí el presidente de la República tiene inmunidad, pero no tiene impunidad, y esto no tiene que ser el aliciente de él o sentirse tan poderoso con la investidura de la presidencia de la República para hacer cuanta cosa se le venga en gana, utilizar cadenas nacionales, medios nacionales e internacionales para lapidar los nombres de los adversarios políticos. Esto no es una inquisición. En la Inquisición era esa persecución brutal en contra de los que estaban en desacuerdo a una idea en ese momento religiosa. Aquí a los que estamos en contra de una mala planificación política, porque este señor ni siquiera tiene ideología política, los que estamos en contra de un mal gobierno, ahora resulta que el mejor ejercicio para demostrar su poder es la persecución política. Te desjudicializamos, te metemos detenido y te destruimos toda tu vida. Y así no es, así no debería ser el ejercicio de la política, porque ¿qué ejemplo le estamos dando a las futuras generaciones para que nuestros jóvenes intenten incursionar en la política sabiendo que quizás por sus declaraciones o por sus actos que estén enmarcados dentro de la ley van a ser perseguidos, detenidos y sus nombres lapidados? Entonces realmente creo que ha llegado un momento donde los nuevos jóvenes políticos tenemos que dar ese ejemplo de lucha, de una lucha digna, gente que venimos del pueblo, que gente como yo que venimos del sur de Guayaquil, del suburbio de Guayaquil, y que nosotros queremos representar realmente a las personas que más necesitan, sea en cualquier ámbito. En este momento nos toca debatir y argumentar con todo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para defender los intereses del pueblo ecuatoriano, que va a ser realmente golpeado con estas medidas que trata de imponer el régimen. Finalmente, ¿cómo avanza las investigaciones en el tema INA? Bueno, yo quisiera preguntarle eso a la señora fiscal, porque realmente a mí me sorprende que desde febrero de este año que yo presenté la denuncia aquí en la Fiscalía General del Estado en Ecuador y en los otros países, en España, Panamá y Suiza, en las instancias internacionales se pronuncian, ya en Panamá ya está abierta la cuenta, ya tienen la información de la cuenta, y misteriosamente la asistencia penal internacional de Ecuador brilla por su ausencia. ¿Dónde están las medidas? O quizás ya se fugaron los involucrados del país, ¿verdad? Entonces yo creo realmente que tenemos que inaugurar la decencia por parte de los funcionarios públicos, y tienen que recordar también que no toda su vida van a ser funcionarios públicos, y aquellos que están haciendo tanto daño al país pronto tendrán que enfrentar a la verdadera justicia, porque no vamos a dejar, y lo digo como pueblo ecuatoriano, no vamos a dejar y no vamos a permitir que toda esta persecución que han desatado en contra de los miembros de una organización política quede en impunidad, porque son ciudadanos ecuatorianos, porque somos ciudadanos ecuatorianos, y nuestro único delito ha sido defender los intereses de los más humildes de la patria. Así que exhortar nuevamente a la Fiscal General del Estado a que podamos agilitar dentro del marco de sus competencias la asistencia penal internacional a los otros países, sabiendo que yo ya le entregué la información que está dentro de la cuenta de INA Investment Corporation en Panamá, porque yo ya revisé la información que envió Balboa Bank. Yo ya la vi, ella sabe que Ronnie Aliaga tiene esa información, pero es de carácter reservado y ella tiene que responder. Ella sabrá. Yo lo dije en su momento, cuando inicié esta denuncia, más temprano que tarde vamos a demostrar quiénes son los verdaderos corruptos de aquí del Ecuador y por qué han hecho y jugado con la vida de los ecuatorianos, creando cuantas cortinas de humo se les ha ocurrido, que ahora nos ha significado personas ilegalmente detenidas, personas heridas y 10 fallecidos, según los números de la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Solo para cubrir su corrupción, para desviar la atención, para hacer creer al pueblo ecuatoriano, generar ese odio político en contra de quienes realmente estamos trabajando por el pueblo. Muchas gracias a Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, que estuvo aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. Hacemos la pausa. Punto Noticias. Apasionados por las noticias. Espacio contratado.
Inicio de espacio publicitario. Conciudadanos, nuevos impuestos que afectarán severamente la economía de todos ustedes. Eso es lo que propone el gobierno en un proyecto de ley enviado a la Asamblea. La venta de cualquier propiedad, casa, oficina, bodega, finca, pagará, aparte de la plusvalía, un nuevo impuesto a la renta del 25% hasta el 35% de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Únicamente se exonera a las personas naturales y solo en el caso de vivienda y por una sola vez en 5 años. Este atentado contra el patrimonio de ustedes agravará además la crisis del sector de la construcción con el consiguiente desempleo. Se impone un nuevo tributo de más de $500 millones al sector empresarial, que al ser trasladado al precio de los productos, acabará siendo pagado por ustedes, los consumidores. Al suprimir las rebajas actuales, se incrementa con dedicatoria el impuesto a la renta a un gran número de profesionales y ejecutivos. Nada ni nadie se salva, ni los servicios de telefonía fija y móvil, los de televisión pagada, ni las colas, la cerveza y los cigarrillos. El gobierno parece no entender que el aumento de impuestos impide el crecimiento económico y social y causa desempleo. El Ecuador necesita lo contrario, impuestos bajos, crecimiento y empleo. Seguimos insistiendo, reduzcan el gasto público, refinancien la deuda, hagan alianzas con el sector privado para administrar las empresas del Estado, den confianza y seguridad jurídica para lograr inversión nacional y extranjera. Hagan productivo y rentable el agro e inviertan en el desarrollo del Ecuador los recursos que aportamos al IES. Debemos unirnos, ecuatorianos, y lograr que la Asamblea Nacional rechace esos nuevos impuestos propuestos. No más impuestos. El pueblo no puede seguir pagando la farra del Estado. Fin de espacio publicitario. Espacio contratado. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Radio Pichincha Universal 95.3 FM. Punto de encuentro con la invitada. (17:33), 17:33. La Asamblea Nacional se encuentra ya debatiendo en primer debate, o va a debatir en primer debate, la denominada Ley de Desarrollo Económico y otros títulos más, porque es una ley muy grande que reforma cualquier cantidad de cuerpos legales en el ámbito financiero fundamentalmente. Y claro, por ejemplo, la superintendenta de bancos, Ruda Regui, afirma que estas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero incluidas en el paquete enviado por el gobierno tienen avances puntuales y muy importantes, pero merman la función o las funciones de la entidad a su cargo y dan poderes y contrapesos a la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera. Y dentro de las atribuciones de esta junta también sería la de, no sé si así se lo propone el proyecto, y le voy a preguntar a nuestra invitada, la de dirigir el Banco Central, que prácticamente sería privatizado, ¿no? Esa sería una de las opciones que se plantean en las reformas que se analizan en la Asamblea. Economista, qué gusto. Por favor, analicemos entonces el contenido de esa ley, que me imagino usted ya la leyó, ¿no? Porque sí, es gigantesca. Es una ley gigantesca. Sí. Me concentré básicamente en lo que me preocupa más, que son las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Ajá. ¿No? Y dentro de esto, todos sabemos pues que el Banco Central tiene como función, es decir, aquí está bien clarito las funciones que tiene, ¿no? Finalidad. Artículo 27 vigente, el Banco Central del Ecuador tiene por finalidad, les leo, la instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el uso de los instrumentos determinados en este Código de Ley. Bueno, eso es el Banco Central. El Banco Central. Ajá. En el Banco Central es en donde se encuentran depositados por ley, o sea, es obligación de todas las entidades públicas depositar en el Banco Central todos los fondos disponibles, es decir, todo el sector público no financiero, las instituciones que están en el presupuesto general del Estado, las empresas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados, todos tienen que depositar sus recursos en el Banco Central, no pueden hacerlo de otra manera que en el Banco Central. Entonces, el Banco Central obviamente maneja estos recursos públicos, es decir, estos recursos nuestros.
Y sin embargo, en esta ley, mire, primero ponen que el Banco Central tiene autonomía. Dice, el Banco Central, los miembros de su órgano de gobierno, les leo textualmente lo que dice este proyecto de ley, y su personal en el ejercicio de sus funciones no recibirán ni solicitarán instrucciones de ninguna persona o entidad, incluidas las entidades gubernamentales. Imagínese. En todo momento se respetará la autonomía del Banco Central y ninguna persona o entidad procurará ejercer influencia sobre los miembros del órgano de gobierno o el personal del Banco Central en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el Banco Central que maneja nuestros recursos, porque los recursos de las entidades, de las instancias públicas, son nuestros, de todos los ecuatorianos, son los ingresos que tenemos los ecuatorianos por las exportaciones de petróleo, los impuestos que recauda el gobierno central, que van al presupuesto general del Estado, están depositados en el Banco Central, los impuestos que pagamos a los gobiernos locales están depositados en el Banco Central, y sin embargo dice que el Banco Central pues va a ser absolutamente independiente y nadie, ni el gobierno, puede incidir sobre el manejo de estos recursos. Aquí hay una serie de cambios, ¿no? Crean la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera, que reemplaza a la que existía, que existe ahora, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Es un cambio muy leve aparentemente. Sin embargo, ¿cómo se va a constituir esa Junta? Esa Junta va a estar conformada por 5 miembros elegidos por el presidente de la República, es decir, el presidente de la República va a designar a los miembros de esta Junta y también va a designar a los miembros del directorio del Banco Central. Esas son estas dos instancias las que van a manejar en definitiva todos los fondos nuestros, de nosotros los ecuatorianos, que están depositados en el Banco Central. ¿Qué es lo más preocupante, aparte de esta concentración del poder? Se deroga el artículo 120 vigente que determina la liquidez doméstica. Les leo textualmente lo que dice. Por favor, las entidades del sistema financiero nacional, para conservar un nivel de liquidez adecuada que promueve el crecimiento y el trabajo, están obligadas a mantener en el país la proporción de la liquidez total que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. ¿Qué pasa? Es para evitar lo que siempre ha sucedido en el país y sobre todo que nos sucedió en la crisis financiera del 99, ¿no es cierto? Que los bancos privados sacan los recursos y los grandes grupos económicos sacan sus fondos y colocan en paraísos fiscales. Entonces, con ese motivo se les puso esta norma de que tienen que manejar dentro del país un nivel adecuado de liquidez, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Fugan capitales, ¿no? Y en ese mismo sentido operó el impuesto a la salida de divisas, que era para desestimular la salida de divisas, pero en esta ley están derogando ¿no es cierto? Este impuesto a la salida de divisas. Y aquí hay otro tema que es totalmente preocupante. Mire, se eliminan los límites a la concesión de créditos en la ventanilla de descuento y en la inversión de excedentes de liquidez. Es decir, actualmente, ¿qué quiere decir? Actualmente, les leo para que la ley, lo que está vigente. Los cupos que establecerá la Junta para que las entidades de los sectores financiero, privado y popular y solidario. Sector financiero privado son todos los bancos, todas las entidades que hacen las cooperativas, ¿no es cierto? Son sector financiero privado. Dice, efectúen operaciones de ventanilla de redescuento. ¿Qué es redescuento? Es decir, cuando un banco tiene un crédito concedido y tiene un documento, un pagaré, puede ir al Banco Central, entregar este documento y retirar el efectivo. Es decir, retirar el dinero efectivo del Banco Central. Esos son operaciones de redescuento. Dice, se determinará sobre la base del índice de solvencia y las relaciones patrimoniales determinados por la Junta en función de los objetivos de política económica. El cupo agregado para estos dos instrumentos no podrá ser superior a la suma acumulada el 100% de la posición en títulos emitidos por el ente rector de las finanzas públicas y el Banco Central. B, el 70% de los aportes individuales y la cartera de crédito con calificación A. Se elimina este artículo, que quiere decir que no hay límite en la cantidad de recursos ni obligación de ninguna garantía que los bancos privados pueden ir. No nos olvidemos lo que ya nos pasó en la crisis financiera del 99. ¿Qué nos pasó? Lo que provocó el salvataje bancario. Eso fue el salvataje bancario, ¿no es cierto? ¿Qué fue el salvataje bancario? Que los bancos sin ningún límite
una vez que habían financiado la campaña del entonces presidente Maguad, lo cual fue claro para todos, ¿no es cierto? Todos supimos eso, por declaraciones de los propios banqueros que habían financiado esa campaña. Entonces fueron al Banco Central y sin ningún límite retiraron la liquidez del Banco Central. Es decir, el Banco Central les dio los llamados créditos de liquidez, sin tomar en cuenta la situación de solvencia de cada una de esas instituciones. ¿Qué hicieron los banqueros? Tomaban esos recursos, esos dólares del Banco Central, bueno, en ese momento teníamos el sucre. Claro, todavía teníamos. Tomaban los sucres, ¿no? Cargaban en camiones, transformaban a dólares y fugaban fuera del país. ¿Y qué nos pasó? El sucre se devaluó al 100% trimestral. Eso fue el reflejo del saqueo del que fuimos víctimas. ¿Por qué? Porque habían normas tan laxas como esta. Es decir, que están volviendo, por esa misma razón, se pusieron límites. Es decir, no puede un banquero ir y retirar toda la liquidez que se le ocurra, tiene que poner garantías, y estas son las garantías, por lo menos la cartera, que se supone que es clase A, o sea, cartera de muy buena calificación, créditos que han concedido que tienen las debidas garantías, ahí es cuando se clasifican en clase A, ¿no es cierto? Pero en este momento se elimina este límite. Mire usted lo que están haciendo. Pueden feriar, es decir, aquí están privatizando el Banco Central, privatizando los fondos que son de todos los ecuatorianos, porque son nuestros fondos los que se depositan en el Banco Central. Y al no poner límite, primero eliminar que ninguna autoridad gubernamental pueda incidir sobre las decisiones de esta junta ni del directorio del Banco Central, porque es autónomo, ni siquiera de ningún empleado. Entonces, ¿quiénes van a tomar las decisiones? ¿Quiénes son los elegidos para manejar nuestros recursos públicos, serán gente nuestros fondos? Vinculada al sector bancario y empresarial. Y fíjese usted, y además se quitan los límites, o sea, pueden ir y retirar todo lo que ellos quieran. Se eliminan los porcentajes de liquidez que se habían establecido para obligarles a que no fuguen capitales, sino que tengan dentro del país, y además quieren fugar sin pagar ni siquiera el 5%. Es decir, esto está absolutamente preocupante. Pero es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo explica el gobierno la necesidad de este tipo de reformas? No, mire. ¿Argumentando qué? Es que no hay ningún argumento, porque además en la carta de presentación, es que esto es puro ideológico. Miren el nombre que le ponen, porque últimamente se han dado en poner nombres. Alguien decía que eso es propaganda engañosa. No tiene nada que ver con la ley, ¿no? Aquí le llaman Proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas. A esto que les estoy leyendo, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Transparencia fiscal, lo primero que hacen es prohibir que el SRI o el Ministerio de Finanzas puedan publicar información que hoy es disponible para todos los ciudadanos, a pesar de que todavía nos están debiendo, ¿no es cierto? No nos tenemos que pedirles y exigirles que nos tienen que dar el listado de quienes se beneficiaron de las remisiones de intereses, multas y recargos, porque ahí hay algo oscurísimo. El SRI publicó que en agosto del año pasado le debían por impuestos no pagados 4.295 millones de dólares. Y luego dijo que recaudó 1.268 millones. Hay unos 3.000 millones que no sabemos quiénes se beneficiaron, quiénes fueron, y lo que sí sabemos, porque se publicó la lista de los 30 mayores beneficiarios, es que eran empresas petroleras que ya se beneficiaron de una renegociación de los contratos petroleros favorables a las empresas petroleras extranjeras, y ahí había muchos bancos, importadores, telefónicas, es decir, los grandes grupos económicos se beneficiaron de estas remisiones que por lo menos se les borraron deudas, ¿no es cierto? Deudas pendientes de pago por 3.000 millones de dólares, porque que nos explique el SRI, ¿qué pasó con esa diferencia? De los 4.295 menos 1.268, pueden restar, y que nos diga quiénes fueron los grandes beneficiarios, y ahora, ¿cuál es el sentido de esta desprotección? Es que van por más, al parecer. De esta desprotección de nuestros recursos públicos, con el cuento de la independencia del Banco Central. Si el Banco Central es una entidad de derecho público, eso lo dice la Constitución y lo dice la ley, esta misma ley.
¿por qué razón es que esos recursos públicos nuestros quedan desprotegidos? Porque el único que no puede pedir ni un centavo de crédito es el Estado, es decir, el gobierno no puede pedir ni un centavo porque aquí está prohibido. Solamente quedan los fondos del Banco Central para los banqueros con el historial que ya tenemos, lamentablemente, de la crisis financiera del 99. Pero con esto se podría evidenciar entonces, economista, que está corriendo en serio peligro la propia dolarización. Pero por supuesto, ¿quiénes son los que ponen en peligro la dolarización? Son los que fugan capitales. Por eso. ¿Quiénes son los que fugan capitales? Pero el propio SRI publicó información sobre la alteración de los precios del comercio exterior y solamente por su facturación de exportaciones, porque mienten en cuanto a qué precio exportan los bienes, en 3 años más de 4.200 millones de dólares. Entonces, y el Ecuador se comprometió con las Naciones Unidas, firmó en el marco de los objetivos del milenio en luchar contra la corrupción y dentro de en esa alteración de los precios del comercio, tanto en exportaciones como importaciones, que dan lugar a fugas de capitales. Y otra cosa, en este mismo proyecto de ley, se elimina la obligación que tenían los exportadores de repatriar, de traer los fondos al país. Es decir, los exportadores pueden ahora exportar y dejar esos fondos fuera del país, porque eso les permite la ley. Entonces, ¿de qué se trata esta ley? ¿De qué se trata? sea, uno realmente dice, nos quedamos absolutamente desprotegidos nuestros fondos, porque no estoy hablando de que los banqueros se presten lo que ellos depositan por encaje bancario. Si ellos, que se limite al monto del encaje bancario es una cosa, pero otra cosa distinta es que todos los fondos del Banco Central que están depositados, que son fondos públicos de todos los ecuatorianos, queden en absoluta desprotección a merced de la voracidad de quienes ya nos han cometido actos de Estado. Y la historia lo ha demostrado, en la crisis del 99 Mire, sucedió acá en algo este similar. enorme paquete de medidas tributarias, hay una norma que vuelve a ponerse en el tapete, que ya fue eliminada, se llamaba la ley de plusvalía. Ajá, la que está rechazando Jaime Nebot, que ahora se baja de la camioneta. Es decir, la ley de el asunto es que cuando se consideraba que toda ganancia en la compra de bienes raíces iba a ser objeto de un impuesto, se aplicaba una tasa de interés, pero a la tasa de interés que el banco paga al ahorrista, y cuando uno compra un bien raíz, por lo general se endeuda a la tasa activa, a la tasa que el banco le cobra por concederle ese crédito. Entonces eso iba a dar lugar a que era una pérdida, y de hecho el mercado de bienes raíces se estancó más del estancamiento que ya viene teniendo. Pero acá se vuelve a poner lo mismo, dice, se sustituye el numeral 14, en definitiva, ya no están exonerados los generados por personas naturales por la enajenación de inmuebles. Solo están exonerados la enajenación de inmuebles destinados a vivienda, a razón de una venta en un periodo de 5 años. Pero, ¿qué pasa con terrenos, oficinas? ¿No? Usted compra una oficina pequeña, cuando ya logra más o menos pagar, pues vende esa oficina y compra una más grande. Además de que los precios de los bienes raíces dependen de cómo evolucione la economía. O sea, en momentos de crecimiento económico y de gran disponibilidad de financiamiento, cuando se dinamiza el crédito, en ese momento las familias tenemos acceso a crédito y compramos una casita, un terreno para ver si se construye algún día, ¿no es cierto? Es una forma de ahorro. Gracias. Pero con un préstamo. Pero no quiere decir que toda la diferencia cuando ya se vende es utilidad, porque tendría que considerarse en primer lugar el interés que uno ha pagado, ¿no es cierto? Y hay momentos de la economía en los que usted puede comprar y a lo mejor puede hasta perder cuando la economía esté estancada, entonces no siempre gana. Y lo que sucede actualmente es que el municipio, las últimas administraciones con fines tributarios, han sobrevalorado los precios de muchos bienes raíces a un nivel que nadie puede pagar porque son absurdos. Pusieron en unos niveles, yo vivo por Nayón y allí hubo una queja generalizada de que de un día para el otro los campesinos amanecieron millonarios con terrenos que nadie les puede pagar esa cantidad. ¿Por qué? Por fines impositivos, y luego el municipio no reconsideró.
Entonces, aquí hay un problema que tiene que tomarse muy en cuenta porque definitivamente es una forma de ahorro. Y si es que no hay la compra de algún bien raíz como forma de ahorro, entonces lo que estimularían es el consumo y la fuga de capitales. Porque si no se puede invertir aquí, entonces tendrán que sacar a invertir fuera para comprar algún bien. Y eso es fuga de capitales. Entonces, creo que hay que reconsiderar la forma en la que está planteado, porque no todo es utilidad. Cuando se compra un bien raíz tiene que considerarse la tasa de interés de los préstamos que uno ha pagado al banco para adquirir ese bien, y aquí no está considerado. Ahora, esto al parecer va a ser aprobado por una mayoría en la Asamblea, que no sabemos si es que sus integrantes tienen la capacidad de discernir o de entender de lo que se trata en la propuesta de reformas. Mire, lo que pasa es que esto está tan extenso que créame que pero están analizando a una velocidad tremenda. Es cansado revisar la comisión de un día para el otro ya dio el informe para primer debate de semejante cuerpo tan voluminoso. Es preocupante sobre todo lo que pasa en el campo financiero, porque aquí los que fugan capitales no somos las clases medias, porque no tenemos esos capitales para fugarlos tampoco. Aquí los que fugan capitales son precisamente sobre todo los grandes grupos económicos y a través del sistema financiero, y aquí se les está facilitando esa fuga de capitales. ¿Y esto también exige el Fondo Monetario Internacional, de lo que usted conoce, economista? ¿O se le ocurrió creativamente al régimen o al ministro de Finanzas? El Fondo Monetario Internacional es el representante de los acreedores de la deuda externa, como ya lo vemos, y de esos países acreedores en general, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué busca el fondo? Generar los excedentes internamente para que se pague el servicio de la deuda, que pasa a constituir el objetivo número 1, como está en todos los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para congraciarse con los grupos dominantes y por la creencia de que los más ricos invierten y generan empleo, que es solo una creencia, porque aquí habría que ver, aquí quienes generan la mayor parte de empleos, el sector agropecuario, 25.8%, las pequeñas y medianas empresas, que generan, que son el 95% del número de empresas y que generan más del 50% del empleo, ellos son los que generan empleo, es decir, allá es donde tendría que irse con una reforma financiera profunda, como la que venimos exigiendo, por ejemplo, que esta Junta de Política, que no ha hecho nada respecto a las tasas de interés, y aquí tampoco hace nada, porque en esta ley lo único que dice es que determinará no los niveles de tasas, ya ni siquiera las tasas máximas, sino dice una política de tasas de interés que no sabemos cuál es, ¿no es cierto? No necesariamente a la baja. El Fondo Monetario Internacional, por el otro lado, lo que hace en realidad es que deprime las economías con la política que impulsa, porque son políticas recesivas, como el mismo fondo reconoce, el mismo Ecuador, el fondo reconoce que sin sus políticas no estaríamos en recesión. Estamos en recesión y está aumentando el desempleo como resultado de las políticas que impulsa. Pero entonces el momento que estamos más desesperados llega y dice, vendan todo lo que tengan de valor, pues no, o sea, es un asalto. Es decir, aquí vienen y privaticen los activos más rentables. Entonces buscan negocios rentables para el capital extranjero y el capital local que está aliado a ese capital extranjero. Por ejemplo, ahora dice, privaticen, el Banco del Pacífico, que está calificado como muy bueno, ¿no? Las telecomunicaciones, las hidroeléctricas, sí, los negocios rentables, ¿no? Privaticen y paguen la deuda, que es el objetivo. Y luego dice, abran las fronteras y quiere que compitamos, y estábamos aquí negociando el ingreso a la Alianza del Pacífico, ¿no? Y se habla de tratados de libre comercio, a pesar de que incluso grandes empresas, porque aquí una gran empresa puede ser una pyme a nivel internacional, una pequeña empresa. Las empresas que producen las farmacéuticas, las empresas que producen carros, ¿no es cierto?, las automotrices, están pidiendo que se recapacite porque no se sienten en capacidad de competir con un gran productor como es México, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Nos abren las fronteras, quiebras masivas, ¿y qué lograron? Lo que lograron es aumentar las exportaciones de los países a los que representan. Ese es el Fondo Monetario Internacional, eso es lo que hace. Entonces, pero lo bárbaro es que aquí adentro hay unos elementos que son más monetaristas que el fondo,
¿quiénes son? Los importadores, ¿no? Porque ellos vivieron siempre del comercio, entonces dicen, no, es más barato traer de afuera, entonces importemos. Sí, pero no les importa lo que pasa con el empleo aquí adentro. O sea, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas que tienden a quebrar? Porque aquí logran sobrevivir, no sé cómo, con esas tasas de interés, porque solo con un elemento, solo con la tasa de interés ya no pueden competir. Si puede tener acceso a un crédito en Europa al 2% y firma un tratado de libre comercio con Europa, y acá tiene una tasa de interés del 15, 20 y hasta el 30.5% para los más pequeños, por ahí nomás es una tasa de usura. Y no hay quien regule, quien ponga una nota. En todas partes del mundo, cuando quieren estimular el crecimiento económico, bajan las tasas de interés. Pero aquí en el Ecuador nadie topa. ¿Qué pasará con los... ¿Qué será? Ajá, ¿por qué será? Uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas autoridades de papel? Y sin embargo salen más bien con esta reforma como para decir, señores, invitados a seguir fugando capitales, vayan nomás a los paraísos fiscales porque ya va a ser prohibido que el SRI informe quiénes son los que fugan capitales. ¿Quiénes son los que fugan capitales? Ya no vamos a poder saber porque esa información va a ser reservada y además van a sancionar al que se le ocurra. ¿Y esto se puede calificar como paquetazo? Esto es esto es una cosa que avergüenza, o sea, uno dice, es un paquetazo que avergüenza. ¿Qué interés defienden? ¿Qué pasa? Estamos desprotegidos como pueblo. ¿Quién nos representa? ¿Quién está gobernando aquí? Porque uno dice, ¿qué busca el presidente Moreno y su equipo? ¿Quién gobierna? Porque por esos pequeños fondos que da, porque son miserias lo que el Fondo Monetario Internacional entrega, son cantidades irrisorias. Si hiciéramos un cálculo real del costo que tiene eso en términos de pérdidas de empleo, en términos de pérdida de capacidad productiva, de pérdida de deterioro institucional, porque esto es deterioro institucional. Sin duda, esto de aquí, que pueden hacer los banqueros lo que quieran con los recursos nuestros públicos, eso es deterioro institucional y desprotección de la ciudadanía. Es una verdadera pena, economista. Gracias, se nos agotó el tiempo. El economista Vilma Salgado, que como siempre nos ha ayudado a informarles a ustedes para que se conozca lo que siempre decimos en esta emisora, el otro relato. En los medios oficiales se dice todo lo contrario, se dice que esta ley es una maravilla, estas reformas a la ley. Sin embargo, acá les contamos la otra verdad. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Las 17:58, aquí terminamos, señoras y señores, aquí terminamos. Les agradecemos por habernos acompañado. Estaremos a las 6 en punto con Punto Noticias. Hasta mañana.